Bueno, ahora tiene la palabra el doctor Daniel Herbeta, que es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Adelante, doctor, y gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí poder estar aquí en la comisión. Bueno, soy ministro de la Corte de Santa Fe, pero he ejercido muchísimos años la profesión de abogado, fundamentalmente en el fuero penal, y además la docencia universitaria. En verdad, si yo más o menos tenía algún desarrollo para hacer, pero escuchando tantas cosas, uno se impone la necesidad de replantearse algo que pueda ser de utilidad para la comisión y para los que están escuchando. Si le dieran a 10 especialistas la posibilidad de hacer un código procesal, seguramente habría 10 versiones diferentes en algunas cuestiones, no tantas en lo que son los lineamientos centrales. Por lo tanto, yo no voy a vender ninguna versión, voy a hablar de lo que serían los lineamientos centrales del proyecto, con una ventaja comparativa, ¿no? Porque vengo de una provincia que ha tenido el sistema de investigación y enjuiciamiento criminal más anticuado, más inconstitucional de la República Argentina, y que, bueno, luego de 3 gestiones de gobierno y el trabajo de mucha gente, ha dado un salto de calidad superlativa, generando un instrumento muy importante, fundamentalmente de democratización de la justicia, por lo menos en el ámbito penal, y que estamos tratando de impulsar también a otros ámbitos. Y en alguna medida el proyecto que yo he analizado que se está aquí discutiendo en sus líneas generales es muy parecido al que tenemos en la provincia. Y la provincia a mí me permite, fundamentalmente al ser rosarino, ciudad de mucha pasión futbolística, pero también ciudad muy caliente porque tiene un nivel de conflictividad penal muy importante. Ustedes saben que Rosario centraliza prácticamente el 57% de los casos penales de la provincia de Santa Fe, de modo que la escala de Rosario es una escala válida, es un globo de ensayo válido para ver si un sistema puede funcionar o no. Rosario no es Chubut, Rosario no tiene la escala de Chubut, Rosario tiene una tasa de homicidios que hoy es la más alta de la República Argentina, por dar una referencia. Entonces, bueno, esto me permite a mí manejar algunos datos empíricos y también contarles un poco alguna experiencia vinculada a lo que ha sido nuestro proceso de reforma y algunas cuestiones que uno puede dejar aquí en función de la discusión que se ha generado. Para saber si esto es bueno o es malo, me parece que lo primero que hay que hacer es plantearse cuáles son los objetivos políticos de un sistema de justicia penal, porque obviamente cualquier sistema de justicia tiene objetivos políticos en un sentido institucional. Y este proceso de reforma es un proceso político. Está vinculado con valores políticos, porque incluso la eficiencia está vinculada con valores políticos. Y además lo que se apunta es a cambiar un programa que está destinado a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que es un poder que gobierna, cuyos actos son actos de gobierno y por lo tanto son actos políticos. Por lo tanto es bueno saber cuáles son los objetivos políticos que uno persigue, porque un código de procedimiento es un instrumento, es un camino. No podemos absolutizar, digamos, el instrumento porque corremos el riesgo de quedarnos con un reloj de una sola aguja. Y yo creo que los objetivos de un sistema de justicia penal pasan fundamentalmente por saber qué y para qué queremos cambiar. Queremos cambiar para un mejor aseguramiento de los derechos de los imputados y fundamentalmente también de los derechos de las víctimas. Me parece que otro objetivo político es elevar los niveles de respuesta institucional frente a los conflictos penales. Cuando digo elevar los niveles de respuesta institucional estoy hablando de evitar la impunidad, porque la impunidad no solo es no castigar a un culpable. La impunidad es no dar respuesta institucional. La impunidad es no dictar una absolución. La impunidad es no dictar un sobreseimiento, no aplicar un criterio de oportunidad, no aplicar una probation o no aplicar alguna salida alternativa. La impunidad es no dar respuesta. Queremos, en tercer lugar, me parece, como objetivo político de un sistema penal, ¿no? Uno no puede dejar de olvidar la necesidad de generar un instrumento que nos permita, en alguna manera, revertir la selectividad de un sistema que se cansó de hacer y se cansa de hacer siempre lo mismo. Y este me parece que es un objetivo político central. Un gran desafío para los ministerios públicos de la acusación, para los fiscales, ¿no? No perderse ni concentrar toda su actividad en la fragancia. Y creo que otro objetivo político, más allá de que este no tenga mucho consenso, por lo menos mediático, es también tratar de subvertir el sentido de un sistema que está funcionando al revés. No podemos tener
el 60% de las personas encarceladas sin condena. Y este es un objetivo político, porque a despecho de lo que se piensa, se encierra mucho en la Argentina, la tasa de encierro crece en niveles absolutamente desproporcionados en relación al crecimiento demográfico y, por lo tanto, me parece que esta es una cuestión central. Lo que pasa es que a veces nos metemos y convivimos y estamos adentro de estructuras que nos terminan generando, no digo insensibilidad, sería grave porque lo peor que le puede pasar a un abogado, un juez, un fiscal o a un médico es perder sensibilidad frente a los problemas, pero a veces terminamos asumiendo como algo natural situaciones que para cualquier persona serían absolutamente inaceptables. Entonces asumimos como natural que un juez pueda delegar sus funciones. Asumimos natural que una víctima o un imputado declaren ante un chico que está estudiando Derecho o estudiando Arquitectura, que jamás nadie se preocupó por formarlo con un protocolo de actuación en una técnica de interrogación. Preguntan lo que le viene a cuento, lo que se les ocurre, todo el uso nostro. Asumimos natural que un sistema de justicia pueda funcionar sin niveles de profesionalización mínimo. En la vida hay dos grandes categorías, improvisado o profesional, por lo menos para determinados ámbitos. Asumimos como natural que la mayoría de los presos sean presos preventivos. Asumimos como natural tener un sistema, como tuvimos en Santa Fe, absolutamente contrario a cualquier pauta constitucional. Y nos parece natural, y nos contó un montón de tiempo cambiarlo. Bueno, creo que estos son los objetivos políticos y me parece que desde esa perspectiva el proyecto de reforma que se está presentando le está proporcionando, tengo muchas diferencias, obviamente, vinculadas a cómo se han regulado algunas cuestiones que aquí se han explicitado en materia de excarcelación o de libertad durante el proceso en función de algunas referencias para definir los presupuestos de lo que sería una cautela. Me parece que no es conveniente meterse con delitos tan menores en un sistema de probation con el tema de los extranjeros. Me parece que hay otras cuestiones que se podrían reevaluar, y ya les voy a explicar por qué, como es la circunstancia de que se exijan tribunales colegiados para delitos en donde el fiscal pida menos de 3 años. Nosotros estamos trabajando con tribunales unipersonales en delitos de hasta 12 años. Y nuestros jueces del Colegio de Segunda Instancia están interviniendo en forma plural solamente en la apelación de sentencias, no en las apelaciones que, grave e irreparable de por medio, tienen que ver con decisiones de la investigación preliminar. Allí el juez de segunda instancia también es unipersonal. Me parece, esto habría que repensar porque implica un reaprovechamiento importante de los recursos humanos y del gasto que le significa al Estado presupuestariamente. Me parece también de que el tema del abreviado, nadie tiene la versión de qué es todo lo que se puede hacer o cómo hacer esto lo mejor posible, pero sí hay manuales de malas prácticas. Todos sabemos por experiencia de que debemos hacer un enorme esfuerzo para evitar que el abreviado, que es una condena sin juicio, se convierta en un abuso, en una extorsión o en una descarga de trabajo para no trabajar. Pero el problema no es el abreviado, el problema es garantizar una defensa sólida. Si la defensa está comprometida y está formada, no hay problema con el abreviado, porque la defensa va a exigir, como se exige en la ciudad de Rosario, que haya mucha prueba. Y si hay prueba solamente policial, no hay abreviado. Y si no hay negocio para el imputado, no hay abreviado. Y además el juez tiene la obligación, porque es tiene que dictar una sentencia, de evaluar las circunstancias del hecho y de evaluar la calificación legal, porque puede incluso, frente a una calificación de robo, decir que hay una tentativa, porque lo que se describe es una tentativa, o puede incluso aplicar una pena menor que la que se pide, o puede incluso, como ha ocurrido con fallos de nuestros jueces de segunda instancia, aplicar, y esto ha pasado en más de una oportunidad desde el 10 de febrero, aplicar en un abreviado, perforar los mínimos, aplicar pena por debajo del mínimo, cuando el fiscal ha argumentado y fundamentado razonablemente la supremacía de un principio por sobre una regla que lo lleva a pedir una pena menor. E incluso se han hecho abreviados con salidas laborales y con detención domiciliaria en supuestos donde esto, la ley, objetivamente no lo permitía. Y nuestros jueces lo han convalidado. Creo que el límite del abreviado hay que tenerle cuidado, pero bajo estas condiciones el límite del abreviado no tiene mucho
sentido. Yo creo que, evidentemente, pensando en la realidad del sistema federal, bueno, otro tema rápidamente que les comento, aunque quisiera ir a lo que me parece más importante, que no es tanto el diseño normativo de este proyecto, me parece que lo más importante pasa por otro lado, en función de la experiencia que uno ha vivido, ¿no? Gestionando un proceso de reforma y en alguna medida viviéndolo ahora y monitoreándolo. Creo también que me parece innecesario la regulación de la acción civil. Nosotros tenemos un proceso monitorio donde despachamos la acción civil al fuero civil. Y si quieren usar el fuero penal, que esperen a la sentencia condenatoria. Y una vez que está condenado, allí hay un proceso monitorio limitado, corto, chiquito, para que se pida la reparación. Pero tirarle a la oralidad, tirarle a un sistema transparente de audiencia pública, además el problema de la reclamación civil, me parece que es una forma de complicar. Miren en esto la legislación santafesina, me parece que es una buena referencia. Y la última cuestión que quería señalar, además de los jueces unipersonales o de los tribunales colegiados, era la vinculada a la previsión dentro de lo que es la jurisdicción de jueces con funciones con funciones, digamos, de juez de las garantías, jueces de juicio, jueces de revisión, etc. Nosotros en Santa Fe tenemos jueces penales. Jueces penales que pueden intervenir en la investigación preparatoria, en el juicio o en la ejecución. Se establecen dos grandes grupos, los jueces del juicio oral, los del debate, y el resto, y se arman listas por un año, o sea, anualmente, después se van rotando. Esta forma estratificada, esta forma de no darle flexibilidad, puede el día de mañana, ya les voy a comentar por qué, generar algunos inconvenientes. Y me olvidaba de otro objetivo fundamental que debe perseguir políticamente un sistema de justicia penal, que es el objetivo, obviamente, de transparentar y desburocratizar el sistema de justicia. Nosotros tenemos que reconocer, los que estamos adentro del Poder Judicial, que tenemos problemas serios y que esos problemas tienen que ver con la estructura judicial. Tienen que ver con un modelo de organización que fue pensado en el siglo XIX, que ha formateado una matriz bastante cerrada, bastante conservadora, que se traduce en prácticas y en rutinas muy añejas y que se traduce en problemas de acceso, de publicidad y de transparencia de los actos que el poder produce. Tenemos una estructura, lamentablemente, muy burocratizada. Y la burocracia, en un sentido peyorativo, es algo tremendo. Y este es uno de los grandes desafíos de cualquier proceso de reforma, porque un burócrata puede funcionar con un sistema inquisitivo, mixto o acusatorio. Si nosotros no generamos las condiciones normativas o las opciones valorativas en el propio diseño para que esto no ocurra, corremos el riesgo de llegar a mal puerto. Transparentar y desburocratizar es fundamental y me da la impresión, y acá rescato algunas normas realmente muy interesantes, que el proyecto ha tenido muy en claro este objetivo político y da cuenta de ello no solo cuando refiere a las oficinas lo que llaman oficina judicial, sino también cuando refiere al legajo de investigación fiscal y toda la desformalización y desburocratización que ello implica, también cuando refiere a las reglas de litigación en el debate oral. No hay muchos códigos procesales en la República Argentina, salvo Chubut y Santa Fe, que tengan normas de esta actualidad. Porque, así como les decía, no tenemos el manual que nos permita resolver todos los problemas, sí tenemos manuales de malas prácticas. Y estos manuales indican que en la República Argentina las prácticas distorsivas han hecho fracasar a muchos de los llamados hoy códigos acusatorios, que son códigos acusatorios porque se limitaron a la separación funcional. Separar la función de perseguir y acusar y la de juzgar. Con eso no alcanza. No alcanza, eso es cambiar la etiqueta. Es importante, lo ordena la Constitución, pero también hay que cambiar el contenido. Si nuestras fiscalías van a seguir trabajando como trabajaban los juzgados de instrucción, estamos irremediablemente perdidos. Por eso quiero ir a esta cuestión. Me parece que las dos dimensiones más importantes, o las tres dimensiones más importantes que tiene un proceso de reforma y que este diseño normativo habilita, tienen que ver con el impacto político organizacional de la reforma y tiene que ver también con el impacto cultural y con la necesidad que tenemos, desde esta perspectiva,
de empezar. Es horrible decir lo que voy a decir, pero si no matamos el conocimiento anterior, los operadores del sistema que no vengan de afuera, que no sean nuevos, corren el serio riesgo de convertirse en conspiradores contra el buen funcionamiento del sistema. Nunca hay que matar conocimiento, pero en este caso jamás uno puede enfrentar las lógicas y los problemas de un diseño normativo como el que se propone con la lógica, la práctica y la rutina aplicada en el sistema anterior, porque el fracaso está asegurado. Cuando estábamos por poner en marcha en Santa Fe este problema, venían todos los jueces, todos gente conocida, soy un hombre universitario, o sea que conozco distintas generaciones. Me decían, Daniel, si el 10 de febrero en la ciudad de Rosario no arrancamos, está bien, arrancamos con carga cero porque tenemos un sistema, digamos, de conclusión de causas que demandó toda una ley de transición, que no hay que perderlo de vista, que hay que tenerlo muy en cuenta. Me dice, pero si no arrancamos con 22 jueces en la ciudad de Rosario, en 2 meses el sistema colapsa. Arrancamos con 10 jueces. Llevamos 3.200 audiencias desde el día 10 de febrero y el promedio de trabajo diario de nuestros jueces es de 3 horas y media. 3 horas y media de oro, porque es actividad jurisdiccional pura, porque nuestros jueces no tienen empleados, no tienen secretario, integran un pool, un colegio, y están esperando que un ingeniero que dirige la oficina de gestión les asigne la sala para ir a una audiencia sin tener ningún conocimiento previo absolutamente de nada de lo que está pasando. El conocimiento el juez lo tiene que tomar en la audiencia en función de la argumentación de las partes y de las pruebas que allí se ventilen. Por lo tanto, terminada la audiencia, si son audiencias previas, claro que no hay nada escrito. Estos sistemas, si uno quiere desburocratizar y transparentar, hay que romper la lógica burocrática del expediente, porque el expediente es el culto al trámite. Es el objeto de deseo de la Inquisición. Y esto hay que terminarlo. El sistema tiene que terminar con el expediente. Y por eso, en la etapa preliminar, ¿cómo se realiza un juicio? Es muy fácil. 5, 6, 4, 7 audiencias como máximo en la etapa previa. Audiencia imputativa, o aquí la llaman formalización de la investigación preparatoria, audiencia de cautelar, reexamen de la cautelar, audiencia de constitución de querellante, de probation, de criterio de oportunidad, una audiencia vinculada a alguna disparidad respecto a un acto irreproducible, y la audiencia preliminar, que muy correctamente está regulada y llamada control de la acusación en este proyecto, muy correctamente, incluso mejor que en el caso nuestro, que son las audiencias que integran un proceso antes de la audiencia de juicio. Y todo debe ser oral. Y por eso está bien que el proyecto le prohíba a los jueces del juicio tomar contacto con los elementos de la IPP. Nosotros también lo tenemos por ley, por legislación posterior a la reforma del Código. Nosotros sacamos un código acusatorio al estilo de los códigos de la década del 90. Códigos acusatorios anticuados, lo llamo yo. La gran reforma se profundiza en el año 2008-2009 con las leyes complementarias. La ley de organización de tribunales penales, la ley de Ministerio Público, la ley de Servicio Público de la Defensa, las leyes donde se crean las oficinas de gestión, los colegios de jueces. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, lo importante de estos procesos de reforma es tratar no solo de cambiar la variante funcional, la separación funcional, sino fundamentalmente de atacar la base de sustento de un sistema de organización que tiene que ver con las estructuras judiciales y que tiene que ver también con dos grandes protagonistas que son, obviamente, el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales y el Servicio Público Provincial de la Defensa. Desde esa perspectiva, vuelvo a repetir, está insinuado en el proyecto, porque se difiere a la Ley de Organización de la Justicia Federal. Es muy importante que, para asegurar el éxito de este buen proyecto, que se rompa la lógica feudal del juzgado. No puede haber juzgado con un gerente que nunca estudió para gerenciar pyme, sino que estudió para aplicar normas jurídicas, con su propio territorio, su propia cohorte de empleados, su cafetera y su baño. Esto es lo más difícil. Nosotros lo hemos logrado. Nuestros jueces no tienen baño, pero no tienen cafetera, pero no tienen empleados ni secretarios. Son jueces. Y cuando venían a plantear, pero necesitamos a alguien ¿para qué? Si ahora todo se ve.
o vamos a volver. Tuvimos una discusión tremenda por el tema de los secretarios. Si sacan los secretarios de la audiencia, son nulas todas las audiencias. La función de fedatario. Secretario es una figura que viene de la Inquisición, de secretum, precisamente cuando los juicios pasaron a ser secretos. ¿Cómo vamos? ¿Que tienen que dar fe el secretario de qué? De un juez nombrado por mecanismos constitucionales, que ejerce nada más y nada menos que la jurisdicción. Un funcionario tiene que dar fe para que su acto sea válido. No, tener un secretario en una sala de audiencia era tener un florero que activaba el equipo de sonido y lo desactivaba cuando terminaba la audiencia. Los secretarios se reaprovecharon esos recursos, los que quisieron jerarquizar su trabajo pasaron a ser fiscales o defensores adjuntos por opción, y los que quieren seguir siendo secretarios que vayan a trabajar a la oficina judicial, donde tienen todo el gerenciamiento del sistema, porque este es la otra gran ventaja organizativa que sí está claramente establecida en el proyecto, pero que hay que darle un poco más de contenido, que es precisamente la aparición de estas nuevas estructuras organizativas a partir de un principio fundamental y nítido, que es la separación de la actividad jurisdiccional de la actividad administrativa. Los jueces se tienen que dedicar el 100% de su tiempo a hacer lo que la Constitución les manda y por lo cual se les paga muy bien, que es ir a las audiencias a resolver. No tienen nada más que hacer. No tienen ni que gerenciar nada, ni que ocuparse de las licencias de los empleados, ni necesitan tener a nadie al lado. Los otros dos cambios organizativos básicos tienen que ver con dos estructuras fundamentales, la defensa y la acusación. Yo escucho cosas que me parecen increíbles. Yo no puedo cuestionar un sistema constitucional a partir de una desconfianza personal. Si yo tengo desconfianza personal, tengo que plantear la desconfianza personal. Pero no voy a cambiar la Constitución porque tenga una desconfianza personal. Pero sin duda, forma parte de este esquema constitucional. Es más, seguimos en deuda con la Constitución porque el modelo de juicio penal constitucional es el juicio público, oral y por jurados. Pero en este esquema constitucional, toda la facultad de perseguir y de acusar la tienen los fiscales. Obviamente tengo que generar una estructura que tenga sistemas de control. La actividad del fiscal es fundamental. Un auditor, una junta de fiscales, sin ninguna duda. En ninguna república existen o deberían existir funcionarios sobre los cuales no existe control alguno. Nosotros incluso tenemos dificultad en nuestra provincia, porque no preveímos demasiados controles para las dos cabezas de la defensa pública y del Ministerio Público. Pero tenemos un fiscal general con cargo de ministro de Corte, un defensor general con cargo de ministro de Corte, fiscales regionales, y como además le hemos dado una impronta política, porque esa gente es responsable de diseñar parte de la política criminal a través de la política de persecución, son cargos periódicos por 6 años. Y cuando concursan, tienen que venir con una propuesta de trabajo y con un programa de acción. Los demás son fiscales, defensores, obviamente pertenecen a la estructura, pero la estructura del fiscal es una estructura vertical. A diferencia de lo que debería ser la estructura judicial, que debería ser, porque así lo pide la Constitución, horizontal, la estructura del Ministerio Público tiene que ser necesariamente vertical, precisamente para guiarse por el principio de objetividad y de unidad de actuación. Es importante un diseño muy ágil del Ministerio Público. Nosotros tenemos, frente a una denuncia o un hecho, hay 3 grandes oficinas. NN para los casos que no hay autor individualizado, salidas alternativas para los casos menores a los cuales se le quiere buscar alguna solución alternativa, investigación y juicio para los casos que el fiscal considera que puede juntar evidencia para llevar a juicio. Y después hay 4 unidades de investigación fiscal. La unidad de investigación fiscal en delito complejo, en delitos sexuales, en homicidios, que nuestras ciudades tienen un trabajo permanente. Se ha elevado la tasa de esclarecimientos del 10 de febrero a hoy en casi un 40% de los homicidios. Y la unidad de turnos y fragancia. Y lo mismo pasa con el servicio de la defensa, una estructura dinámica, ágil, organizada al modo de un gran estudio jurídico. Yo trabajé casi 30 años, abogado. Tuve mi estudio jurídico. Así organizar un servicio público provincial de la defensa. Como se trabaja en un estudio jurídico. Y con mucho protocolo y estándar de actuación, con mucha profesionalización. La capacitación es fundamental. Nosotros, a los chicos que han ganado los concursos, porque por suerte, no por suerte, ha venido gente de una franja etaria espectacular, ¿no? Por las ganas de trabajar, entre 30, 40 años, la gente que ha ganado los concursos, en función de, ha habido muchos concursos de fiscales y defensores, se los ha sometido a una capacitación muy intensa, pero muy intensa, no solo
en las nuevas formas de trabajar, en las nuevas formas de litigar, sino también en lo que es necesario conocer, que es derecho penal de fondo, derecho penal parte especial y proceso penal. Porque cuidado que ahora vamos a enfrentar un escenario en donde de dar misa en latín y de espalda a la gente uno tiene que estar de cara a la sociedad. Y esto es una ganancia enorme. ¿Saben lo que es ir a mi ciudad y saber cómo y cuánto trabajan los jueces? Y saber que todos trabajan igual porque tienen indicadores fijados por un ingeniero de distribución de la carga de trabajo. Entonces, ese juez que estaba jugando al solitario dentro de su despacho, y que yo me enteré porque me lo contó un empleado, ya no existe. Y muchos de los problemas que hemos tenido en nuestra provincia hoy no se podrían producir, porque el sistema estructuralmente está programado para que esto no pueda ocurrir. Porque un juez jamás va a tener contacto con un imputado o con un pariente de un imputado. Jamás. No tiene nada que hacer, porque el juez va a la audiencia y allí está su actividad. Y eventualmente, si el fiscal quiere tener contacto con el imputado, solamente lo puede hacer con la presencia del abogado defensor. Y nuestros fiscales, más allá de los problemas que tenemos y de algunos hechos que nos preocupan, pero que nos permiten modificar criterios de actuación y protocolos, nuestros fiscales están conectados al 911 y llegan al lugar del hecho a buscar evidencia. Claro, es cierto, hacen falta fiscales, sí, pero vamos a ser sinceros, nosotros arrancamos con carga cero con la mitad de los recursos humanos que estaban programados, pero esto es un tema, para hablar de esto hay que hablar esto es un tema ya de ciencia, esto es un tema empírico. Acá ya no hablamos de deber ser. Cualquier proceso de reforma refiere a una fuerte conducción, una planificación estratégica, una articulación con todos los sectores. Pero es fácil esto. Hay estándares internacionales. Un fiscal cada 25.000 habitantes, entre fiscales titulares y adjuntos. Un defensor cada 50.000. Son estándares recontraprobados, aún en lugares de máxima conflictividad. Claro, hay que hacer una distribución y un reaprovechamiento de los recursos. Yo no sé, nunca aplicar la lógica, cuando me venían con la carga de trabajo del sistema anterior para traérmela al nuevo, yo le decía, no me mientan, porque trabajé muchos años de abogado, no me mientan, yo sé cómo trabaja un juzgado. Sé que el juez hace muy poco. ¿Por qué? Porque las libertades las hace el excarcelador. Los sobreseimientos que son consecuencia de falta de mérito vienen por formulario, lo hace un empleado. Los falta de mérito lo hace un empleado. Los archivos lo hace un empleado y el juez de instrucción hace algunos procesamientos, porque otros los ayuda el secretario, y el juez de sentencia sí trabaja un poco más en el sistema viejo. Hablo de mis pagos, no quiero con esto que se interprete que estoy hablando de ninguna otra realidad. El juez de sentencia sí tiene que tener un nivel de producción un poco más alto. Entonces no me venga a decir, porque cuando nosotros vamos a la conclusión de causa y nos encontramos que al sistema de conclusión de causas, donde tuvimos que afectar una parte de la estructura judicial, había 580.000 causas penales pendientes y venía a decir, necesitamos que nos pongan más gente. No digas nada. ¿Cómo más gente? Esta es la prueba cabal de que o el sistema no funciona, o ustedes no trabajaron, o no trabajaron y no funcionó el sistema. ¿Cómo va a tener 584.000 causas? Claro, tiene una explicación esas 584.000 causas. Tiene una explicación. Lo que hacen estos sistemas es sincerar la explicación y potenciar el rendimiento del instrumento proceso penal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos criterios de selectividad que los conocemos y son objetivos y que no dependen de un sumariante que por muy católico persigue cualquier delito vinculado a una cuestión, no un delito grave, o un sumariante que por muy liberal, frente a un hecho determinado, deja de trabajar un asunto. Y esto es lo que pasaba en nuestros juzgados. O, por ser la víctima de un homicidio, una persona pobre y marginada, encontrarse con expedientes que no han tenido una gran actividad. El sistema está transparentado. Ahora podemos ver, y aparte tenemos una defensa pública muy entrenada y muy comprometida con lo que es la defensa. Yo, para terminar, les quiero traer una cuota de optimismo. Creo que el cambio del Código de Procedimiento es necesario. Creo que esta necesidad empieza por un cambio normativo de lo que es el diseño y la matriz procesal. Esta matriz, yo puedo proponer artículos diferentes, etcétera. No sé cuáles son los tiempos, pero la matriz como matriz central es una matriz
por demás de avanzada. Es una matriz que no solo permite adecuar el enjuiciamiento y la investigación a los parámetros constitucionales, sino que nos va a posibilitar una herramienta que va a poder optimizar el rendimiento del sistema de justicia penal, pero claro, hay que tener algunas advertencias. Nosotros tenemos la experiencia de muchas provincias y la experiencia comparada, como me decía aquí el colega, que nos permiten elaborar el manual de malas prácticas, cómo se distorsiona la oralidad, cómo se generan prácticas distorsivas, cómo hay que estar encima del Ministerio Público para que no se quede solamente con la fragancia, en fin, cómo hay que potenciar a las oficinas de gestión, cómo hay que evitar el abuso del juicio o del abreviado en la medida en que no se marquen ciertas pautas como las que yo les señalaba, pero no le quepa la menor duda que el balance que nosotros llevamos del 10 de febrero a hoy es realmente, está bien, es cierto, con lo que había, digamos que en cualquier instancia hubiera sido superador. Y las dos últimas cuestiones que señalo son las siguientes. ¿Por qué me parece que es necesario apoyar este proyecto? Porque lo más importante de este tipo de cambio, vuelvo a repetir, pasa por la forma en que se organizan los tribunales penales, por la dimensión o el impacto organizacional de este sistema, por algunas cuestiones que deberán darse adentro del Ministerio Público Fiscal y adentro de la defensa pública, que también necesitan ganar en dinámica y agilidad, y fundamentalmente por un gran cambio cultural. Estos son sistemas que nos obligan a cambiar el chip que tenemos en la cabeza. Los más viejos, los más antiguos se nos hace muy difícil, los más jóvenes es más sencillo. Es una nueva forma de trabajar, de gestionar, de organizarnos y también una nueva forma de litigar. Por eso hay entrenamiento en litigación, no es tan complicado, pero es una concepción distinta. Y yo siempre digo algo, lo que hay que asumir desde esta perspectiva, por eso hace falta mucha capacitación, mucho compromiso institucional, responsabilidad institucional y mucho compromiso también ideológico. ¿Por qué digo compromiso ideológico? Porque lo que hay que asumir de que este tipo de caminos necesarios no son un problema procesal, no son un problema de técnica procesal. Esto, a ver si lo puedo resumir como final de mi mensaje. Este proceso de reforma que se intenta materializar a partir de este proyecto, hay que asumirlo desde la perspectiva de que no se trata de un problema procesal. Este es un problema político, este es un problema ideológico, porque este tipo de reforma lo que encara es la necesidad de un cambio de concepción en la forma de ejercer el poder. Y acá está la clave del cambio de sistema. Una nueva concepción para ejercer el poder, me refiero al poder que integramos nosotros, desde afuera y obviamente desde adentro. Bueno, gracias. Gracias, doctor Herbeta. ¿Alguna pregunta? Bueno, los liberamos. Muchísimas gracias por venir. Faltan todavía. Liberamos. Quedan 3. ¿Se van? No hemos terminado aún. No hemos terminado. Mañana seguimos a las 11 de la mañana. Pero tenemos que escuchar a 3 expositores, por favor. Seamos respetuosos, que ha venido la gente con mucha... y han esperado. Invito a pasar al doctor Félix Pablo Crous, al doctor Diego Morales y a la doctora Eva Asprela. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Eva Asprela, que es coordinadora del equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Gracias por venir. Adelante. Señor presidente, bueno, voy a empezar yo por una cuestión más expositiva. Bueno, Los dos bueno. representamos al CELS y tenía que ver no necesariamente Ajá. con una representación o cuota de género, sino más que nada con la posibilidad de... sino la posibilidad de poder compartir algunas cuestiones vinculadas a nuestra experiencia. No venimos acá a hablar en calidad de trayectoria académica, sino más que nada a partir o en función de la experiencia que tenemos en el litigio de casos, ¿no? Lamentablemente tenemos algunas experiencias vinculadas sobre todo al uso de los tribunales federales, en particular el uso de los tribunales orales federales con relación a las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad que aparecen o se empiezan a discutir a partir del año 2005, 2006, y eso nos generó una acumulación de experiencias. También el litigio en la provincia de Buenos Aires, que tiene un modelo que se señala como similar al modelo que se intenta presentar en este proyecto de código, entonces esa experiencia también nos sirve para señalar algunas cuestiones, y también el litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Muchas veces la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han señalado algunos problemas o algunos defectos del actual modelo de enjuiciamiento que existe en la norma procesal. Con esas experiencias creemos que podemos hacer algunos comentarios. No hemos tenido el tiempo suficiente y por eso vamos a señalar acá que en el día de mañana o el jueves a más tardar vamos a entregar un documento completo acerca de los puntos que nos interesan. Hay dos cuestiones que nos interesan remarcar, sobre las cuales nos vamos a explayar en unos minutos. No se preocupen, van a ser pocos minutos de manera contundente con relación al tema extranjeros y con relación al tema de prisión preventiva. Y también la doctora Sprela va a agregar algunas cuestiones vinculadas a el supuesto de flagrancia y aprehensiones, y también nos vamos a referir a algunas cuestiones o algunas características que debiera contener también el juicio oral o el debate oral en la etapa de discusión oral para la definición de responsabilidades penales, y algunas cuestiones vinculadas con el Ministerio Público. Así que, sin más, con relación a la cuestión de extranjeros o extrañamientos, me parece importante hacer una reflexión, sobre todo porque están los senadores Fernández y Giustiniani, que tuvieron una destacada labor a la hora de la sanción de la ley. En todo caso, todos sabemos, o me parece venimos conversando acerca de cómo está regulado la suspensión de juicio a prueba y un capítulo específico sobre los extranjeros, ¿no? Allí se dice que aquel inmigrante o extranjero irregular va a poder canjear la investigación penal en ciernes en los supuestos de flagrancia o en aquellos supuestos en los cuales se lo investigue o esté imputado por un delito cuyo mínimo sea de 3 años, cuyo mínimo, no habla de máximo, sino del mínimo. En ese sentido, hay dos aclaraciones que nos interesan hacer, que me parecen fundamentales para poder entender un poco más el instituto y los problemas que este instituto puede llegar a generar. El primero tiene que ver con la definición de extranjero irregular. Con extranjero no vamos a tener mayor inconveniente. El problema está en la definición o conceptualización de extranjero irregular. Es una cuestión de hecho. Para la ley de migraciones, la irregularidad es una situación de hecho que para tener efectos jurídicos tiene que ser constatada por una autoridad. La ley de migraciones reserva eso a la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. ¿Por qué digo esto? Esa incertidumbre acerca de quién va a estar categorizado o va a estar catalogado como migrante o extranjero irregular es algo que depende, de acuerdo a la ley de migraciones, de la Autoridad Nacional de Migraciones. Pero en la norma no aparece ninguna referencia a este objetivo o a esta necesidad. Entonces ahí creo que podríamos pensar alguna salida. La propia ley de migraciones establece que la autoridad migratoria es la encargada de gestionar el ingreso y salida de personas del país. La propia ley de migraciones, cuando se refiere a los supuestos de control migratorio, identifica 3 supuestos muy precisos de control migratorio. Un control de permanencia,
que tiene que ver con la presentación de un extranjero ante la autoridad migratoria, pide la regularización. Si no tiene ningún criterio migratorio o tiene algún antecedente penal, la autoridad migratoria puede constatar la irregularidad, pero después, como dije, insisto, después de un expediente administrativo en el cual se puedan presentar hechos, se puedan aportar pruebas. Una vez declarada esa irregularidad o constatada, perdón, esa irregularidad, ahí sí recién se declara la ilegalidad de la permanencia, es decir, hay un auto, hay una decisión administrativa, revisable, discutible, que declara la ilegalidad de la permanencia. Pero el presupuesto para declarar la ilegalidad de esa permanencia es la situación de irregularidad. Entonces, la pregunta que aparece aquí tiene que ver con quién va a definir esta idea de extranjero irregular. El juez, la policía, en función de la información, el propio migrante va a decir estoy en situación irregular, o la autoridad migratoria. Claro, el régimen que tanto costó en Argentina de establecer una norma distinta en clave de política migratoria establece que una vez que el acto administrativo que declara la irregularidad de una persona y por eso declara la ilegalidad de su permanencia en el país, habilita todo un proceso de recursos, toda una discusión recursiva. De hecho, si el migrante no quiere apelar el acto administrativo, la autoridad migratoria solo puede hacerla efectiva a través de la presentación delante de un juez, ¿no? Esto lo dice el artículo 61. Entonces, esa es la primera pregunta. El segundo interrogante que plantea la norma tiene que ver con relación al instituto en sí de suspensión de juicio a prueba. Se señala que va a ser una opción para el migrante. El problema es que las opciones que se plantean en la suspensión de juicio a prueba en general generan, por así decirlo, un beneficio para aquella persona que decide u opta la posibilidad de aceptar una carga que le imponga el juez frente a la imposibilidad de que la sanción penal no avance o la persecución penal no avance. Y tiene que ver con ciertas reglas de política criminal, ¿no? Tratar de especializar o abocar la mayor cantidad de recursos posibles para la investigación de casos graves y la posibilidad de negociar estos casos que tienen penas menores. El actual proceso establece 3 años, el proyecto establece un máximo de 6 años, ¿no? Entonces, en el caso de argentinos o migrantes regulares, esto sería una opción. En el caso de extranjeros en situación irregular, independientemente de lo que señalé con anterioridad, pareciera ser un dilema. Y esto está de alguna manera definido por la jurisprudencia incluso de tribunales internacionales, ¿no? Lo que no puede generar el proceso es una opción dilemática, si estamos hablando de un proceso, un instituto que debiera generar un beneficio para el imputado. Entonces, la tercera pregunta o la tercera inquietud que nosotros tenemos tiene que ver con cómo podría llegar a funcionar esto en la realidad, cómo podría llegar a operar este instituto de suspensión en juicio a prueba con estos problemas o estas serios inconvenientes que nosotros detectamos en términos normativos o en contraste con la ley de migraciones. Y allá nos genera una preocupación pensar que este dispositivo está pensado para aquellos supuestos de flagrancia sin identificar tope con relación a qué tipo de investigación o aquellos delitos que tengan una pena mínima inferior a 3 años, pueda generar un espacio de negociación, ya sea en el juzgado o en el territorio. Y esto me parece que puede ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo explicará la doctora Asprela, el instituto de la flagrancia también tiene algunos problemas y es la habilitación a la autoridad policial incluso para poder aprender o detener una persona, ¿no? ¿De qué manera entonces este instituto puede jugar en el territorio, puede generar en las fuerzas policiales o en los jueces o en fiscales una posibilidad, decíamos, de generar un nuevo control migratorio que no está en la ley de migraciones y que sí aparecería a partir de esta fórmula en el Código Procesal, ¿no? Argentina tiene
como dije, 3 sistemas de control migratorio. Uno ya lo mencioné, el segundo es el control migratorio en frontera, que nada tiene que ver con este supuesto, sino es la discusión que puede tener un migrante cuando quiere ingresar al país, ¿no? Y en ese caso hay un remedio procesal en los consulados, dice el artículo 35 de la Ley de Migraciones. Y hay un tercer supuesto control migratorio que tiene que ver con aquellas personas que ingresan al sistema penal. Aquellos que están cumpliendo una condena pueden optar, en realidad no es optar, la ley no dice en términos tan amplios, sino que el juez podrá conceder la expulsión a cambio de el cumplimiento de la mitad de la condena. O sea, la segunda parte de la condena o la otra mitad de la condena la cumple en su país, por supuesto de manera en libertad, ¿no? Hay un segundo supuesto que aparece en el artículo 64 que también tiene que ver con aquellos procesados que tienen una condena firme, pero esa condena es de ejecución en suspenso. Y también en el tercer supuesto, el artículo 64, aparece la situación de aquellos que ingresan al sistema penal. Claro, pero en esos supuestos la Ley de Migraciones dice todos aquellos extranjeros sobre los que pese una sanción de expulsión firme y consentida. De alguna manera, lo que exige la norma en el artículo 64 es que sobre él ya haya existido una decisión estatal, política, acerca de cuál es su situación migratoria. Y sobre esa decisión estatal, política, se hayan agotado todos los recursos, ¿no? Entonces, el interrogante tiene que ver con este supuesto, ¿no? Le costó mucho a la Argentina, y acá los senadores pueden dar cuenta de eso, desarmar esas capas y capas que existían en la legislación migratoria hasta el 2004, donde, por ejemplo, la proclividad al delito, la sola mención de que una persona era proclive al delito, era suficiente para ordenar una expulsión. Entonces, creo que del debate pueden surgir precisiones con relación a esta norma. Insisto, nos generan algunas dudas que tienen que ver con estos asuntos. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Sprela para referir a otros asuntos vinculados al Código Procesal que nos preocupan. Y vuelvo a insistir, en este momento vamos a dejar un documento con relación a estos 2 temas que vamos a trabajar fuerte en esta presentación, y en el día de mañana o el día jueves acercaremos otro documento con algunos otros institutos. Gracias. Bueno, como adelantó Diego Morales, el doctor Morales, la intención nuestra es, después de todas las intervenciones académicas que tuvieron la oportunidad de escuchar, es acercar una mirada distinta que tiene que ver con nuestro trabajo, la agenda que tenemos en estos temas y la relación que tenemos con las personas que están privadas de libertad y las consecuencias que tiene cualquier cambio en la política de encarcelamiento sobre esas personas y sobre la situación que hoy tenemos en los lugares de encierro. Creo que esto algo se discutió en la primera reunión que yo tuve oportunidad de escuchar, pero básicamente era remontarnos un poco a aquella discusión que también se generó en el fallo Berbisky de la Corte Suprema, en donde la Corte estableció una relación entre lo que era políticas de prisión preventiva en Provincia de Buenos Aires, que avasallaban derechos como los que se han marcado acá, pero además que eso terminaba haciendo que colapsen los lugares de encierro y redundando en condiciones indignas de detención. Para nosotros es fundamental la mirada que ya se le dio sobre qué implica privar de la libertad de una persona con los conceptos que se vertieron en el artículo 185 y 188. Primero resaltar en realidad que toda la regulación en materia de prisión preventiva que está hoy en este código nos parece positiva en términos de que está pensado desde el punto de vista del principio de libertad. Nuestras objeciones son en particular a lo que ya se viene discutiendo en el 185 y en el 188 sobre los conceptos o los criterios que se establecen para fijar la prisión preventiva con respecto a cuestiones que para nosotros no tienen que ver con los fines procesales. Entonces, en ese sentido, el cuestionamiento particular que se genera tiene que ver con entender de vuelta la necesidad de que las políticas de encarcelamiento tiendan a propender a solo restringir derechos, a restringir la libertad ambulatoria de una persona en los casos necesarios y los que están fijados constitucionalmente. Entonces, ahí es necesario que se vuelva a establecer solo, estrictamente en aquellos casos con fines procesales, y que se tenga en cuenta la excepcionalidad y la necesariedad de aquella prisión preventiva y se deje de lado
estos conceptos de gravedad del hecho, conmoción social y condiciones del autor cuando no tienen que ver con aquellas conductas disvaliosas que puedan poner en peligro los fines del proceso, o el proceso en sí, en definitiva. Entonces digo, yo no quiero redundar en lo que ya se dijo y se discutió mucho hoy, solo aportar esta mirada de decir, cuando nosotros ampliamos o damos más facultades a los jueces para establecer prisiones preventivas que no tienen que ver con los fines constitucionales, eso repercute en las condiciones de encierro y en las cantidades de personas que tenemos hoy privadas de libertad, que ya son muchas, y por lo tanto también termina vulnerando otros derechos que para nosotros son fundamentales. Además, sumar el tema, digo, no quiero dejar de mencionarlo, está en el documento que les vamos a entregar, digamos, el problema que implica la reincidencia como uno de los elementos a tener en cuenta, es un hecho pasado que se trae de vuelta, un hecho que ya fue juzgado y sancionado, que se vuelve a traer a discusión, y esto también implica violentar ciertas garantías constitucionales. Y el otro punto que también está en el documento, por eso no me voy a explayar, tiene que ver con los límites temporales que se fijaron. En el código los límites temporales tienen que ver directamente con la pena en expectativa y en ese sentido también estamos equiparando la prisión preventiva con una medida sustantiva y con la pena en sí. Como dijo el doctor Morales, otro problema que nosotros encontramos en esta reforma tiene que ver con cómo está regulada la aprehensión y ahí cómo se está regulando la flagrancia. Digamos, queda claro que la flagrancia, si es la habilitación para la detención policial sin orden, tiene que estar regulada de una manera restrictiva y en este caso lo que vemos es que en realidad es un concepto mucho más laxo incluso que el que se tiene hoy y por lo tanto estamos habilitando mayor arbitrariedad por parte de las fuerzas policiales y justamente deberíamos estar buscando lo contrario. Con respecto a esto, traer a colación un fallo que ya tiene 10 años, que es el fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, donde se le exigió a la Argentina que modifique las leyes de averiguación, o sea, las leyes que habilitan la detención por averiguación de identidad. Lamentablemente eso todavía no se realizó. Sabemos que esa ley no es una ley que está incluida en el Código Procesal, pero sí consideramos que dentro del Código Procesal se puede incluir una cláusula específica en donde se establezca que solo se podrá detener sin orden según lo que establece el propio Código. Y de esa manera estaríamos de alguna forma derogando esa ley que ya está dicho en el caso Bulacio que la Argentina debería haber derogado, debería haber dado de baja, digamos. Entonces la propuesta concreta es que se establezca específicamente en el Código que no va a poder haber detenciones si no son los supuestos que allí están y esta ley quedaría derogada. Otro tema para nosotros fundamental y que también ustedes lo han estado debatiendo tiene que ver con que esta reforma debería estar acompañada de una modificación en la ley orgánica del Ministerio Público. Eso es fundamental. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando esto en el CELS, hay un documento, un libro que se llama Ejes para una reforma del Ministerio Público, donde ya en ese momento planteábamos la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa y la Fiscalía puedan en la ley, puedan tener funciones definidas e independientes entre sí, no como está ahora, mezclado, que se establezca expresamente como uno de las responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, y acá hoy también se habló ese tema, la promoción y protección de los intereses de las víctimas y la protección de testigos, que para nosotros también es un tema fundamental en cualquier investigación, más que nada en las investigaciones complejas y más que nada en aquellos delitos que ocurren en los lugares de encierro, en donde la protección de testigos es bisagra para derribar la impunidad de lo que allí ocurre. También consideramos que la ley del Ministerio Público debería distinguir y definir esos principios que están hoy, pero que no están bien definidos, que es la unidad de actuación, la subordinación jerárquica, y en ese sentido, contestando algunas de las cosas que también se plantearon hoy, entendemos que sí debe regir un sistema de instrucciones, como hoy se está avanzando, que es necesario para que esto defina la política persecutoria y que ésta sea coherente y única, y eso de estar en la ley orgánica del Ministerio Público, con una definición sobre las reglas
de las instrucciones generales que se pueden dar desde la Procuración. Y esto no implica avanzar sobre la independencia de los fiscales, nada por el estilo, sino establecer un órgano público de investigación y de persecución penal fuerte, que se aboque a las causas más complejas, a los delitos más importantes y que requieran de fiscales activos que estén mirando ese tipo de delitos. Digo, en general el Código está buscando eso cuando establece la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, con lo cual esto, digamos, debería ser acompañado por una reforma. Digo, nosotros ahí podemos citar casos que hemos trabajado, digo, como el caso Mariano Ferreira, donde fue determinante la intervención en el inicio de una fiscal y de manera activa investigó el hecho y pudo ser llevado a juicio. Cerrando con lo que es Ministerio Público Fiscal, también entendemos que de ninguna manera hay fiscales naturales, que la Procuración tiene que poder organizar los recursos humanos y los recursos materiales del Ministerio Público Fiscal con ciertas reglas que fijen y potencien su objetivo, su trabajo. Y para eso, digo, yo solo lo estoy nombrando, está más definido en el documento, pero tiene que haber un sistema de asignación de causas independientes, del turno judicial, no puede seguir un turno judicial. Digo, tiene que haber la Procuración tiene que fijar según sus intereses y según quién debería estar investigando ese tema, y sobre la base de ciertos criterios objetivos. Territorial, el criterio de carga de trabajo, la complejidad de las causas, y fijar cierto nivel de coordinación entre el trabajo de los fiscales en las distintas etapas. Por último, y ya con esto voy cerrando para alegría de la mayoría, para nosotros es fundamental, por el nivel de trabajo que tiene el CELS en temas de graves violaciones a los derechos humanos y la intervención en juicios orales de distinta índole, pero más que nada aquellos de lesa humanidad. Acá tenemos a uno de nuestros abogados, y los juicios que tienen que ver, por ejemplo, ahora con 19-20 de diciembre, la causa 19-20 de diciembre, juicios muy relevantes, la necesidad de que se hagan pequeñas reformas a cómo está planteado hoy el juicio oral, para darle una dinámica, más que nada en aquellos casos complejos donde hay muchos testigos, muchos imputados, y se van alargando los tiempos y se generan una contradicción con lo que debería ser un juicio oral, donde, como decía el doctor Orbeta antes, el juez escucha y pueda resolver. Si el juez escucha a un testigo y tiene que resolver un año y medio después, se perdió el objetivo propio del juicio oral. Y en ese sentido, que se tome lo que fue la acordada 1.12 de la casación, que se estableció específicamente para delitos complejos, el juicio de delitos complejos, nos parece necesario. Allí, solo para mencionar, se establecía que se podían escuchar registros fílmicos de testigos o de peritos que no pudieron estar y que las partes los aceptaran. Y se establecía un criterio de poder acortar las palabras finales de los imputados, que a veces, más que nada en los juicios de lesa, se toman como otro momento de alegato y se extienden por muchas horas. Digo, ahí el código chileno y el de Neuquén nos están mostrando un camino porque son códigos netamente acusatorios y pueden llegar a generar un modelo en ese sentido. Digo, estos son algunos de los aportes que nosotros queríamos poder acercarles. Los vamos a hacer en un documento para que lo puedan analizar y leer más tranquilos. Y bueno, les agradecemos que hayan esperado hasta este momento para poder escucharnos y quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias.